bendiga en esta noche de nuevo. Qué bendición. Estábamos hace un ratito ahí atrás y me puse a pensar que van a venir los hermanos otra vez para seguir pensando en este tema. Y no es porque no hay nada que hacer. Eh, Nos hemos estado acostando un poco tarde por culpa de estos cultos, podríamos decir. Y muchos de ustedes tienen niños y tienen que ir a la escuela temprano. Y representa un sacrificio. Pero eso me bendice ver ese esfuerzo, ese deseo. Que Dios los bendiga a ustedes también en esta noche. Que recibamos algo, que recibamos un ánimo, alguna exhortación, algún deseo renovado de trabajar juntos, de crecer juntos, de buscar la voluntad de Dios juntos. Como iglesia, como comunidad, como un grupo. Que no se pierda ese valor de nuestra cultura, esa identidad común, el hecho de que trabajamos juntos. Me preguntó el hermano que hace las grabaciones qué título le vamos a dar hoy. Y yo le dije, rápido, sin pensarlo mucho, yo sabía, para esta noche yo sabía, quiero hablar de cultura y pertenencia. Y estas cosas van muy ligadas. Estamos viendo unas citas cada día que tienen que ver con, primero, cultura, después identidad, ahora pertenencia, y está muy ligada a las tres. Está muy ligada, no podemos hablar de una sin hablar de la otra. Ahora, antes de eso, un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Un pequeño repaso nos ayuda a amarrar lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en la noche. Le da continuidad a lo que venimos diciendo. Pequeño repaso. Y voy a empezar haciéndolo en forma de historia. Hace poco un hermano, en una reunión que yo estaba, comentó, no sé cómo hablamos, estábamos quizás tocando el tema de cultura, no recuerdo muy bien, pero él hizo este comentario, un hermano de una iglesia en otro lugar, alguien con quien trabajo. Hablando de cultura o hablando de prácticas, no recuerdo muy bien el contexto, pero él hizo este comentario, él dijo, lo que para mí es convicción, para mis hijos es tradición y para mis nietos es una molestia, dijo él, ¿verdad? Y he pensado bastante en eso, en este comentario. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué es lo que pasa? Y creo que ese comentario resume muy bien la gran parte de lo que vimos anoche, cuando estábamos hablando de esas maneras quizás equivocadas, ¿verdad? Lo digo con cariño, lo digo con respeto, esas maneras quizás equivocadas que tenemos de pensar acerca de la cultura, ya sea los que estamos defendiendo la idea de una cultura fuerte, o sea, quienes están rechazando la idea de una cultura fuerte. Ese comentario quizá lo resume de una manera bastante bien. Para empezar, yo me hago la pregunta, si algo, ayer hablaba un poquito de este peligro, de esta noción quizás un poquito equivocadita. Yo creo que tengamos cuidado de no asignar valor moral a algo que no tiene valor moral, algo que no está en el espectro de lo que es moral y malo. Eh, yo quisiera sugerir, yo quisiera proponer que nosotros nos guardamos esto de tener convicción para los asuntos morales. Creo que no es tan equilibrado decir yo tengo una convicción en cuanto a algo que no es un asunto moral. Puede causar confusión. Y si yo tengo convicción acerca de algo que es un asunto moral, esa convicción nunca debería convertirse en tradición para mis hijos.
porque es un asunto moral. Pero si yo en vez de tener convicción acerca de algo que no es un asunto moral, y yo lo considero sencillamente cultura, sencillamente tradición, pero a la vez yo valoro esa cultura, yo valoro esa tradición y yo valoro esos valores, valga la redundancia, eh, tal vez no voy a decir tengo convicción acerca de esto, porque no es un asunto moral, pero lo valoro, lo hablo con naturalidad, lo transmito a mis hijos como parte de mis valores, como parte de nuestros valores, con como parte de esa tradición con la que queremos identificarnos, no con aquella del mundo o tantas otras, sino con esta, y lo hablamos con naturalidad y lo transmitimos con la ayuda de Dios, entonces no tendría que convertirse en molestia para nuestros nietos. Entonces, otra manera de decirlo, hacerlo muy práctico. Si algo que para mí es convicción, para mis hijos llega a ser tradición, o yo estoy mal en mi convicción acerca de algo que no tiene valor moral, no es un asunto moral, o mis hijos están mal en ver como cultura aquello que es moral y deberían tener convicción. Uno de los dos está equivocadito. Y si nuestras convicciones están bien fundamentadas, bien alineadas, e igualmente nuestra tradición, nuestra cultura, ninguna de las dos tiene por qué llegar a ser una molestia para nuestros nietos. Entonces, esa frase me parece que refleja una realidad que se está repitiendo, pero si no vemos los problemas en esa frase, si no vemos las inconsecuencias en esa frase, quizás a nosotros nos falta pensar un poquito más en este tema de convicción, cultura o tradición y lo que llega a ser molestia y lo que no llega a ser. Ayer muy interesante esa frase. El hermano la tiró de manera muy casual y hasta sonrió como diciendo, que así es, ¿verdad? Así es, ni modo. No es ni modo. Tenemos que revertir esa tendencia con la ayuda de Dios. Algo más en cuanto a... No, eso es quizás lo que quería compartir, todavía en alusión a lo que vimos ayer. Pensando más en lo que queremos ver hoy, voy a pedirle esta vez a los hermanos varones mayores, ya no a los jóvenes, sino a los hermanos de la segunda banca, tercera banca para atrás, la primera está vacía. Como ustedes quieran, voluntarios, si pueden buscar estas citas y ayudarme con leerlas. Un voluntario para leer Romanos 12:5. Cualquiera me dice yo. Gracias, Esli. Romanos 12:5. Alguien para Efesios 4:16. Alguien que dice yo quiero leer Eugene 4:16, Efesios 4:16. Y el hermano allá, el hermano que levantó la mano también, Efesios 2:19, por favor. Efesios 2:19. Y alguien más con Hebreos 10:24 y 25. Gracias, hermano. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Muy bien, repaso por si alguno se quedó con duda. Romanos 12:5, Efesios 4:16, Efesios 2:19 y Hebreos 10, 24 y 25. Hermano Wesley, si puede empezar leyendo. Muy bien, somos, noten ese verbo, pertenencia, un cuerpo en Cristo, siendo muchos, pero somos. Estamos hablando de pertenencia. Muy bien, gracias. Efesios 4:16.
Muy bien. Gracias. Un cuerpo, muchos miembros, distintos dones, diversidad de dones, personalidades, distinto aporte, contribución, pero un solo cuerpo, un solo cuerpo. ¿Se siente así en todo tiempo en la iglesia? No sé, ¿verdad? A veces no lo sentimos así, pero es el plan de Dios para la iglesia. Un cuerpo, una cabeza, una novia, no muchas. Efesios 2:19. Muy bien, ya no sois extranjeros, ya no sois... eh, hablando especialmente a nosotros, los gentiles, en la Biblia, yo pudiera descarrilarme el resto de la noche hablando de esto, pero eh, una distinción y tengo que decirlo quizás, si puedo sin descarrilarme mucho. Hemos hablado en estos días un poco de esa valentía y de esa obediencia radical de los primeros anabautistas y qué bendición y que lo eran, sobresalieron por su obediencia. ¿Cuántos de ellos? Miles de ellos fueron a la muerte, a la hoguera, al río, a los potros, a los instrumentos de tortura por su fe, por bautizarse sobre confesión de fe, etcétera. Muchas veces por hospedar a un predicador, muchas veces por, eh, no sé si han visto el librito, salió este librito con motivo de los 500 años del anabautismo. eh, CLP, no, ¿quién publicó el librito? El librito que se llama Si alguno quiere seguirme, en español, ya se tradujo al español. ¿Han visto el librito? Escrito por John Covlant. El librito se publicó primero en inglés, If Anyone Would Dare Follow Me, algo así se llama el librito, y Maná Digital lo tradujo. Eh, Estuve compartiendo ese librito en una iglesia y, y yo noté cosas de mucho valor en la historia del movimiento y en los orígenes del movimiento. Una de las historias que se cuenta ahí es la de este hombre que fue arrestado y llevado ante las autoridades por sospecha de ser anabautista, bajo sospecha de haberse unido al movimiento anabautista. Y cuando su acusador, una especie de fiscal, tiene que presentar cargos y fundamentar esta acusación, ¿qué es lo que dice? Bueno, esta persona hemos visto que según vecinos no usa malas palabras, se niega a caminar con un cuchillo, un puñal, un machete, alguna cosa de ese tipo, como era muy común en la época para los hombres. No lleva nada así consigo y no usa malas palabras. Tiene estas costumbres que nos hace pensar que quizás es anabautista. Imagínense ustedes. Eh, ¿Cuál era su crimen? ¿Cuál era su pecado? Un hombre que reflejaba un estilo de vida sano, muy distinto de los excesos de su tiempo y de la violencia de su tiempo. Bueno, muy bien. Eh, Dije que no me iba a descarrilar y ya lo estoy haciendo, pero al otro lado, algo que y no fue necesariamente un error del anabautismo, algo que la reforma no logró corregir. El cristianismo de los primeros siglos empieza a experimentar cambios ya para el tiempo de Constantino, cuarto siglo. La manera de leer la Biblia, la manera de interpretar la Biblia había cambiado para mal, siento yo. Se cristalizó una manera de leer la Biblia que hacía una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en una manera que yo creo que no es correcta, no es bíblica. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto, claro que sí, superior a la ley. Tenemos el libro de Hebreos que nos explica eso de todas las maneras posibles, ¿verdad? Mejor pacto, mejor mediador, mejor, eh, qué sé yo. Eso no lo estoy discutiendo, pero
una manera de pensar acerca de las escrituras se cristalizó, que no es la más equilibrada, me parece. Se consolidó esa manera de leer las escrituras durante toda la Edad Media y la Edad Oscura. Viene la Reforma y yo diría que es algo que la Reforma no logró corregir por completo. Tampoco el movimiento anabautista, lamentablemente. O sea, el movimiento anabautista creo que, todo lo que fue la Reforma radical, eh, nos bendijo, por así decirlo, con una nueva forma de entender sobre todo el plan de salvación, el plan de Dios para la iglesia. O sea, la teología de la Edad Media cambió radicalmente con la Reforma y con la Reforma radical en su soteriología, o sea, cómo entendemos la salvación, en su eclesiología, cómo entendemos la iglesia, y muchas cosas, pero no tanto en su hermenéutica, podríamos decir, en cómo leer la Biblia, cómo entender algunos pasajes de la Biblia. Y yo creo que por esa razón, a nosotros, anabautistas, y otros en la Reforma también, otros movimientos de Reforma, el mundo protestante, el mundo evangélico, nos ha costado, a través de los siglos, entender muy bien la relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y hacemos una distinción entre nuevo y antiguo, que más bien deberíamos hacer entre Israel y los gentiles, no entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino entre la ley que es para Israel y, qué en el Antiguo Testamento es para Israel y qué es para los gentiles en el Nuevo Testamento. No parece una diferencia grande, pero puede marcar la diferencia en cómo vemos ciertos pasajes. Entonces, volviendo al pasaje que estábamos considerando, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Entendamos que es parte de nuestra identidad. Es el deseo de Dios que sea parte de nuestra identidad esa certeza de que hemos llegado a ser conciudadanos de los santos, copartícipes, coherederos con Cristo y con el pueblo de Dios desde la antigüedad. Muy bien. Hebreos, creo. Leímos 3, Hebreos 10, 24 y 25, por favor. Muy bien. Ahora, en un solo pasaje encontramos pertenencia, encontramos identidad, encontramos cultura, encontramos comunidad, no dejando de congregarnos. Ojalá que esta semana de hablar de estos temas sirva para despertar en nosotros ese deseo, una inspiración renovada a buscar el plan de Dios para la comunidad cristiana, para la iglesia como comunidad cristiana. Ese acercamiento y que valoremos lo que la iglesia hace por nosotros en términos de identidad y de pertenencia. Ese sentido de pertenencia, ya dijimos, es la necesidad más importante que todos nosotros tenemos, la necesidad más fundamental que todos tenemos. Y yo creo que ni nos damos cuenta a veces cuánto la iglesia aporta en ese campo. Es a veces hasta que vamos y tal vez los que tenemos familia que no se congrega, familia que el domingo pues es el día de levantarse tarde y ver partidos y inventar, dicen, por ejemplo en Costa Rica, mis familiares allá dicen en la tarde, si uno lo llamara un domingo en la tarde, ¿qué van a hacer? ¿Qué planes tienen? Pues aquí, inventando qué hacer, dicen ellos, ¿verdad?
hay que buscar algo, dicen, o dicen que no se me vaya el fin de semana en blanco, que hay que entretenerse en algo, hay que olvidar el estrés del trabajo de alguna manera, hay que buscar alguna diversión, algún entretenimiento, hay que, o tal vez le dicen a uno, no, aquí haciendo nada, esperando el partido, a las 2 hay partido, un clásico, qué sé yo. Y eso va a llenar su domingo, eso es lo que hay. Oh, la señora y los niños salieron, andan, no sé qué, yo me quedé aquí. Nosotros no nos imaginamos a veces cuánto aporta a nuestro bienestar emocional y social eh, la estructura semanal que para nosotros es tan normal, que la iglesia provee culto en la mañana, escuela dominical, un mensaje, almuerzo con la familia, tal vez un invitado, tal vez una familia que ese día nos va a visitar, qué sé yo, parte de esa cultura. Y no nos damos cuenta cuánto aporta porque siempre hemos contado con ello, siempre lo hemos tenido. No lo hemos perdido para darnos cuenta cuánto aporta. Yo lo veo, hace poco hicimos un viaje muy largo, mi hija, mi esposa y yo, y recorrimos muchas millas y sobre todo los fines de semana o algunos momentos me impresionó ver cuánta gente sale, especialmente los domingos, hombres en sus motocicletas, eh, jóvenes, a buscar qué hacer, a buscar llenura de alguna manera, ¿verdad? Mucho de lo que la iglesia ya aporta para nosotros. Hay, hay una estadística, tal vez podría decir, que les quiero contar, hablando de pertenencia, que no sé qué van a pensar. A mí me impresiona, a mí me asusta, casi me preocupa. La religión, por ejemplo, en Estados Unidos, en las grandes ciudades de Estados Unidos, la religión que más está creciendo, que más adeptos está ganando, la religión a la que más personas, sobre todo mujeres, un poquito más mujeres que hombres, se están uniendo. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es la religión que está sumando más gente? Al menos en las grandes ciudades de Estados Unidos. Yo no sé la estadística para toda Latinoamérica. ¿Cuál piensan ustedes que es la religión con mayor crecimiento? No sé si lo pueden imaginar. Es el Islam. Y algunos creo que se lo imaginaron. Es el Islam, son los musulmanes. Ahora, digo el Islam más propiamente, porque estamos hablando que es la religión que más está creciendo, producto, en muchos casos, de la inmigración de personas del Islam, de musulmanes de otros países, pero es el movimiento, y quizás debí decirlo diferente para que ustedes entiendan mi punto. Es el movimiento de la religión que está sumando más conversos. No solo que llegan y llegan gente de Siria, de países árabes en guerra, países de mayoría musulmán, que está sumando más conversos. ¿De dónde? ¿De dónde se están convirtiendo al Islam? Pues 66% de las personas que se convierten al Islam vienen del cristianismo en Estados Unidos. 52% de las personas que se convierten al Islam son mujeres. Y no hay mucho atractivo en el Islam para una mujer, diría yo. Pero se están convirtiendo, más que los hombres. Otras religiones que están ganando adeptos son religiones orientales, hinduismo, budismo, qué sé yo. No hay una cantidad importante de gente convirtiéndose al cristianismo en Estados Unidos, a pesar de que más o menos 70% de la población de Estados Unidos dice que es cristiana. Pero no hay nuevos conversos al cristianismo, y mucho menos del Islam y de otros lugares. Habrá algunos, ¿verdad? Pero nada significativo para la estadística.
Pero sí, muchas mujeres, muchas personas, y específicamente podemos decir muchas mujeres, especialmente en las grandes ciudades, en lugares urbanos, convirtiéndose al Islam. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cuál es el atractivo para una mujer de la sociedad norteamericana convertirse al Islam? No en todo caso estamos hablando de versiones radicales del Islam, no en todo caso estamos hablando de, de, de versiones del Islam con ley sharia o algo así, o sea, pero algo, algo que prácticamente todas estas formas del Islam en Estados Unidos tienen y requieren de estas nuevas conversas es un velo muy grande que se enrollan en la cabeza. Y si usted va a los aeropuertos ahora de Estados Unidos, usted va a ver muchas mujeres norteamericanas en su origen, no origen árabe, con uniforme de policía, uniforme de seguridad, con pantalones, con ropa muy corriente, pero un gran velo enrollado en la cabeza y que les baja aquí por los hombros. Y yo recuerdo ver una mujer así y yo no podía hacerme a la idea quién representaba a esa mujer y fui y le hablé, fui y le pedí instrucciones sobre algo. Me inventé alguna ayuda que necesitaba. Quería escucharla hablar, quería saber su origen. Una mujer de la cultura estadounidense con ese velo. ¿Por qué? ¿Qué están encontrando en el Islam que no han encontrado hasta ahora en su trasfondo norteamericano, en su trasfondo cristiano? ¿Alguien tiene una idea? Yo hubiera dicho pertenencia, ¿verdad? Pertenencia. Y está muy ligado, identidad, pertenencia, comunidad. El fenómeno de las maras en países como El Salvador, ¿verdad? Donde viví algunos años, y Honduras. Un fenómeno que las grandes ciudades dividió a las ciudades por barrios, barrios enteros, sectores de la ciudad completos que pertenecían a la Mara, a la MS 13, sectores que pertenecían a la 18, ¿verdad? Las dos maras más grandes. Las maras eran como estas pandillas, no sé si han escuchado el término maras. Diferente, no eran pandillas exactamente, pero es lo más parecido que podemos usar aquí en Paraguay. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué todo un barrio? ¿Por qué si yo crezco en este barrio dominado por la MS, termino MS? Porque desde muy jovencito, mi papá se fue para el norte, a Estados Unidos, mi mamá sale a trabajar, me estoy criando con la abuelita y mi familia, mi pertenencia, mi identidad, mi validación, mi afirmación, ¿de dónde viene? De la Mara. ¿Y de quién otro? Y ellos son mi familia, ellos me dan dinero, ellos me dan drogas, ellos me dan zapatos, ellos me dan ropa fina, ellos me dan la gorrita, ellos me dan pertenencia, ellos me protegen de otras maras. Por supuesto también me explotan, por supuesto también me convierten en delincuente. Pero ¿qué importa? ¿Qué le voy a hacer? Necesito esa pertenencia. ¿Qué otra cosa voy a hacer? ¿Verdad? Como jovencito, como niño. Muy bien. Otra estadística. La Iglesia Católica está perdiendo feligreses, está perdiendo su gente en todos los países de Latinoamérica. En todo Centroamérica, en México, un país muy católico, Costa Rica, un país que hace unos pocos años era 92% católico, ahora quizás, no sé, tal vez llegará a 68, 70% católico. La Iglesia Católica está perdiendo a su gente en todos los países de Latinoamérica donde ha sido predominante, menos en un país, Estados Unidos. La Iglesia Católica está creciendo en Estados Unidos. No como el Islam, pero está creciendo. No
por personas que se convierten al catolicismo en Estados Unidos. Está creciendo por inmigrantes de países de Latinoamérica que llegan a las ciudades de Estados Unidos y se unen, buscan una parroquia, decimos, buscan un lugar donde unirse, una iglesia donde asistir, un lugar donde volver a vivir su fe católica. Tal vez no la estaban practicando aquí, la habían abandonado aquí, no estaban interesados en seguir las prácticas, el dogma católico, pero se van allá y buscan una parroquia, les repito, es el término, una iglesia, y vuelven a su práctica católica y bueno, asisten, practican. ¿Por qué? Ahora no estamos hablando de conversos al catolicismo, porque ya eran católicos, solo habían abandonado la iglesia, la práctica, pero llegan allá y allá se interesan de nuevo. ¿Alguien se imagina por qué? ¿Pueden ustedes ponerse en el lugar de algunos de estos inmigrantes que lo han dejado todo, que han dejado familia, que llegan allá solitos, que se han ido en muchos casos, la mayoría de los casos, indocumentados, pasando situaciones muy difíciles? Llegan allá, de repente se encuentran en una cultura extraña, comida extraña, costumbres extrañas, lejos de su familia, lejos de sus amigos. ¿Y qué encuentran en estas iglesias? ¿Qué encuentran en estas parroquias católicas? Conexión con su pasado, conexión con su historia, identificación, pertenencia de nuevo. Encuentran algo que les hace pensar en la fe de sus padres, la fe de sus abuelos. Personas con quien hablar el mismo idioma, por supuesto, el español, etcétera, etcétera. Yo creo que, yo espero que esta estadística, que estos números ilustren lo que estamos diciendo y nos ayuden a nosotros a despertar un aprecio por esto. Yo entiendo que entre el movimiento anabautista, no lo puedo confirmar, no creo que hayan datos muy sólidos en alguna fuente, pero yo entiendo que dentro del movimiento anabautista, el grupo, la corriente, tenemos los menonitas rusos, como muchos que hay por acá en las colonias, tenemos los Amish, tenemos conferencias menonitas, tenemos grupos menonitas, tenemos la gente biche, tenemos una variedad, ¿verdad? De todas esas vertientes del movimiento anabautista, el grupo que está reteniendo más de sus jóvenes, que está manteniendo más a su gente, son los menonitas rusos. Tal vez un poquito más que los Amish y más que los demás menonitas y bastante más que la gente biche, pareciera. ¿Por qué? Usted pudiera decir, bueno, es cultura, es cultura, es por cultura que no se va más gente, ¿verdad? El que se queda ahí, el que sigue ahí es por un asunto cultural. Bueno, yo hago la pregunta, o tal vez siguiendo este hilo de pensamiento, usted puede decir, es cultura. En muchos pareciera que muchos de estos casos, de estas colonias, en México y por todas partes, pareciera, tal vez, que no hay mucha vida espiritual o mucha, sí, vamos a decirlo así, mucha vida espiritual, pareciera. Alguien pudiera hacer el argumento. Bueno, quizás sí, quizás sea cierto, pero, ¿qué tiene que ver la cultura fuerte con que no haya vida espiritual? O sea, si retienen a sus jóvenes a pesar de su falta aparente de vida espiritual, ¿qué no harían con cultura y vida espiritual? O sea, ¿por qué tendrían ellos que
destruir su cultura para experimentar un avivamiento. No creo que es necesario. Muy bien, valores que deben caracterizar nuestra cultura. Otra vez, pensemos un poquito en lo que encontramos en las Escrituras. Leamos las Escrituras con cuidado. Las Escrituras no son el Nuevo Testamento no es un manual, no es el equivalente para la iglesia de lo que era la ley para Israel. De hecho, el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, pareciera que tantas veces ni siquiera están intentando, y yo creo que no lo están intentando, legislar, no sé si me entienden el término, legislar un nuevo código moral o algo de ese estilo. Están tomando el código moral ya existente, el estándar, el parámetro moral ya existente, revelado por Dios a través de los profetas, a través de los primeros 5 libros de la Biblia, a través de la ley también. Hay mucho en la ley que es de corte moral, que no es ceremonial, que no es instrucciones para un pueblo civil, para una sociedad civil. Hay mucho que es moral en la ley. Y los escritores del Nuevo Testamento están tomando ese código moral, ese marco moral, y validándolo. Si algo más bien lo elevan o lo expanden, pero no lo anulan, no lo reemplazan. No es esa su intención. Y vayamos ahí atrás y busquemos ese marco moral que nos sirva como base y extraemos o formamos nuestros valores enmarcados, valga la redundancia, enmarcados por ese marco moral, y después procuramos que nuestra práctica y nuestra cultura sea un reflejo de esos valores. Valores que encontramos por todo lado en la ley, en el Pentateuco, en todos los profetas. Deuteronomio 5:5, y no busquen estas citas, voy a pasar por muchas de ellas muy rápido. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Reverencia, respeto por Dios, adoración a solo un Dios, integridad y honradez. Levítico 19, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Éxodo 20, no hurtarás. Estos son principios. Aquí están dados en forma muy práctica de haga o no haga. Son instrucciones en ese sentido, pero nosotros podemos tomarlos como principios y crear nuestra cultura alrededor de estos principios. Queremos aplicar, queremos que nuestra cultura promueva integridad y honradez. Queremos, ¿cómo se va a aplicar eso en cada caso? Eso varía, eso depende. Pero, por ejemplo, la iglesia aquí, vamos a suponer que soy miembro de la iglesia aquí o vivo aquí. La iglesia me da un dinero de las ofrendas, y me encomienda ir a hacer unas compras, o me encomienda construir un aula nueva para la escuela, algún proyecto. Yo voy a estar a cargo y voy a estar manejando fondos de la iglesia y fondos que se han recogido a través de ofrendas, etcétera. ¿Por qué no puedo yo después entregar cuentas bien claritas y facturas para todos esos gastos, verdad? ¿Por qué tuviera yo que decir, bueno, soy hermano de la iglesia, me tienen que tener confianza, y yo digo, bueno, yo me fui al pueblo y yo sé que llevaba tanto aquí y tanto aquí, y esto es lo que sobró y ahí está? Y si alguien dice, pero no tiene factura, no apuntó, no llevó algún orden, entonces yo me resiento porque no me tienen confianza o algo así, ¿verdad? Y estoy dando ese ejemplo porque
sé de por lo menos un caso donde algo así sucedió en una iglesia. ¿Qué impide, aunque seamos hermanos, aunque haya confianza, qué impide que desarrollemos prácticas culturales transparentes en este caso? No es así precisamente como nos ganamos la confianza. Eh, yo tengo un trabajo donde que es de confianza, por así decirlo, manejo dinero que no es mío, bastante, y, y así precisamente se cultiva la confianza, diciendo yo aquellas personas a las que doy cuenta, mire, voy a mover este dinero, voy a pagar aquello, está bien. Y sí, 9 de cada 10 veces me van a decir que sí, está bien, páguelo, sí, adelante, sí, tienes razón. Hasta me pudieran decir, y no lo había hecho todavía. Pero así se trabaja, eso es parte de la cultura que queremos crear. Santidad y pureza, pureza en temas morales, temas de reserva adecuada entre hombres y mujeres. Levítico 20, el hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y tantas otras citas que nos hablan de esto. No son instrucciones precisas acerca de cómo desarrollar cultura. Si algo aquí en la instrucción precisa es que el adúltero y la adúltera deben de morir, pero nosotros informados, enmarcados por esos principios, nosotros desarrollamos una cultura donde buscamos la manera de promover reserva adecuada, suficiente para las metas que queremos lograr, como dijimos el otro día, ¿verdad? No tiene que ser exactamente así o exactamente asá, o como este grupo lo hace o como aquel grupo lo hace, pero algo adecuado, algo suficiente, algo que nos ayude a, a lograr nuestras metas, a guardarnos en estas áreas. Justicia y equidad. Deuteronomio 16. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Levítico 19, no haréis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Estos días ha sido una gran bendición ir a muchos hogares de ustedes. Gracias por todas esas invitaciones y todos esos almuerzos y todas esas cenas. Y gracias por todas esas historias de sus vidas y de lo que ha pasado en este lugar. Hay mucha historia en este lugar. Y uno de los hermanos comentaba, hablando de cuando se acercó a la iglesia hace muchos años, eh, llegó donde un hermano a pedir trabajo con un amigo, o qué sé yo. Y bueno, pues solo están interesados en trabajo, no más, ¿verdad? Por ahí hay un hombre que tiene tierra y necesita ayuda y ellos se ofrecen, el Señor les da trabajo. Yo creo que no esperan más nada que su sueldito, ¿verdad? Pero dice que trabajan la primera semana, no recuerdo cuánto tiempo. Y una cosa que notaron en tan solo una semana de trabajo, ve, este hombre es bien amable. Este hombre nos pagó bien, dijo el hermano. Tal vez, supongo que les pagó bien, supongo yo. Significa que les dio unos pesitos más que lo que era el día de trabajo normal, no sé. Algo que este hombre pagó, aportó de más, tal vez ni siquiera mucho, pero algo por encima del promedio, algo por encima de lo acostumbrado, algo por encima de lo que era su obligación según la cultura, según tal vez las leyes, y se mostró justo, se mostró equitativo, se mostró compasivo, se mostró considerado. ¿Por qué? No creo que fuera la primera vez que lo hacía, no creo que fuera la última. Era parte de su cultura, era parte de sus valores.
y bendijo a alguien y hizo que alguien pensara, que alguien se preguntara, ¿qué tiene este hermano que yo no tengo, verdad? ¿Por qué este hermano actúa de esta manera? ¿Qué tiene que ver su fe con lo que está haciendo? ¿Qué tiene que ver Dios con esta manera de tratar a la gente? El Sermón del Monte está lleno de valores radicales, valores muy contrarios a los de la sociedad que nos rodea. ¿Quiénes son los bienaventurados en el Sermón del Monte? Los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Y quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son las personas que la sociedad admira? ¿Quiénes son las personas que a los que la gente a nuestro alrededor les rinde pleitesía y les dice don y señor y señora? No son a estos que lloran, no son a los pobres en espíritu. Pero en nuestra cultura así es, así queremos que sea. Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Santiago 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un valor entre nosotros, no conformidad. Y noten, dijimos ayer o antier quizás, que modificar comportamientos no es lo mismo que crear cultura. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo comienza ese proceso? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, llegando a pensar diferente. Alguien pudiera decir, la no conformidad comienza en el corazón. Sí, amén. Eso exactamente está diciendo Romanos 12. La no conformidad es el resultado de un corazón, de una manera de pensar renovada. Entonces sí, comienza en el corazón. Pero entonces, ¿qué de ese dicho que escuchamos? En Centroamérica por lo menos lo escuchamos tanto. Dios ve el corazón. Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Yo siento que, no quiero sonar como arrogante de ninguna manera. Esto es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Cualquiera. Ustedes pueden hacerlo también. Yo siento que aún para nosotros, seres humanos, tan limitados, con tan poca sabiduría, nosotros no tenemos la perspectiva de Dios, ¿verdad? Que está tan alto y que lo ve todo. Aún nosotros podemos verlo de afuera y tener una idea bastante atinada de qué hay en el corazón. ¿Cómo no podrá hacerlo Dios? Sí, la no conformidad comienza en el corazón y Dios ve los corazones. ¿Cómo no sabrá Él qué es lo que hay en esos corazones? Santiago 4:4. Ya lo leí. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entendamos en el caso de Santiago que está hablando más también del corazón y de una mente renovada, pero que impacta nuestra vida, impacta toda área de nuestra vida. Primera Timoteo 2, que se hagan rogativas y oraciones por todos. Y sigue algo el versículo, incluyendo autoridades y los que están en eminencia. Santiago 5, confesión mutua y oración. No voy a leer el pasaje, pero el valor es confesamos, nos abrimos, hablamos. Creemos en decir un domingo después del mensaje, Dios me habló, vi una necesidad, me sentí inspirado. Llega el tiempo de compartir. ¿Valoramos nosotros ponerme de pie de vez en cuando? O tal vez aquí están su testimonio sentado, no importa. Pero valoramos nosotros, no tengo que hacerlo, no hace falta. Pudiéramos pensar que igual da si lo hago o no, pero es parte de nuestra cultura. Decir gracias, hermano, yo veo mi necesidad en esa área.
o le doy gracias a Dios por lo que hemos escuchado, qué sé yo, y nos abrimos y compartimos y procuramos rendición de cuentas unos con otros, y orar unos por otros y orar unos con otros, etc. Hay más, hay mucho en la Escritura de estos valores, de esta enseñanza, de estos atributos de Dios que deben formar un marco que debe enmarcar, voy a decirlo así otra vez, debe moldear, debe darle forma a nuestros valores y luego procuramos deliberadamente, de manera intencional, crear una cultura que refleje esos valores para bendición de toda la congregación, para bendición de nuestros hijos. Esto es lo que tenía en esta noche.